Bueno, buenos días estudiantes de primer año, les doy la bienvenida por medio de este video a lo que es la cursada de la materia de Ciencias Naturales. Como saben, desde hace casi un año estamos atravesando esta pandemia con una cuarentena por momentos más estricta, por momentos más relajada, debido a la presencia de este virus conocido como coronavirus. Por suerte ya existe una vacuna, así que espero que en los próximos meses pueda avanzar lo más rápido posible el tema de la campaña de vacunación para que estemos la mayor cantidad de personas ya vacunadas y podamos volver a la presencialidad, a la escuela que tanto queremos. De mi parte, comentarles, como siempre se acostumbra, algunas cosas personales mías. Comentarles por ahí que soy profesor de física, soy profesor además de química, trabajo dando clases en escuelas públicas desde hace 25 años. Trabajo obviamente en la escuela técnica número 2 de Santa Brígida, en la escuela media 3, que es el edificio vecino. Trabajo también en la escuela secundaria número 8 de Sargento Cabral, en la escuela técnica número 1 de Granburg, en la escuela Juana Manso y en el profesorado de física. En este caso, la materia de ciencias naturales, déjenme comentarles que es una materia muy interesante, muy linda además, que nos da pie y nos da la excusa también para profundizar un poco en la experimentación. Esto es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Es una materia que, si bien tiene muchos contenidos, creo yo, esto es opinión personal mía, creo que los contenidos son lo suficientemente entretenidos, divertidos y desafiantes como para ser una materia muy interesante para, sobre todo los estudiantes jóvenes. No digo que los estudiantes más grandes no la disfruten también, pero creo que el estudiante joven de primer año tiene una curiosidad muy grande, lo cual hace que justamente el estudio de las ciencias, en este caso ciencias naturales, se divide en tres grandes ciencias que son la física, la química y la biología. Creo que estas tres grandes ciencias son una invitación abierta a preguntarnos cualquier cosa que podamos observar en la vida cotidiana. Y creo que eso al estudiante joven le resulta muy atrapante, justamente porque tiene esta particularidad de lo experimental. Nosotros en la Escuela Técnica número 2 tenemos la suerte de tener un gran laboratorio muy bien nutrido. Tenemos mesadas, tenemos material de vidrio para trabajar, reactivos químicos, pero el hecho de que no estemos en la presencialidad no significa que no vayamos a trabajar también de forma experimental. Por supuesto, las experiencias que podamos hacer van a ser con materiales que tengamos cada uno de nosotros en nuestros hogares y en algunas circunstancias donde por ahí tengamos que calentar alguna sustancia o hacer alguna reacción química que pueda tener cierto peligro, les voy a avisar previamente para que lo hagan en compañía de una persona adulta, ¿está bien? Pero creo que la mayoría de las experiencias las van a poder realizar sin demasiado inconveniente. Entonces, como les decía, ciencias naturales es una materia muy interesante que a mí particularmente me hace decir que es una de mis materias favoritas. Tiene contenidos muy divertidos y espero que, aunque sea de forma virtual por el momento, lo puedan disfrutar también. Obviamente, como estamos en una cursada virtual, también es bueno la aclaración de que los plazos de entrega, por ejemplo, en las actividades, son flexibles. Es decir, si les pido una actividad, por ejemplo, de una semana para la otra y usted no llega porque, no sé, estuvo ocupado con otra materia o por ahí no tuvo los recursos para cumplir con la actividad, no hay ningún problema en que lo espere un tiempo para que haga la entrega, ¿está bien? En ese caso, soy bastante comprensivo en ese sentido. Por supuesto, las actividades que son obligatorias de la materia, les voy a pedir que las cumplan cuando les sea posible, pero que las cumplan. Así ya terminado el año podamos relajarnos
y simplemente quedarnos con ese disfrute que hemos tenido con la materia de ciencias naturales. Después, bueno, contarles algo mío. Como les dije, soy profe de física, además también soy profesor de química. En lo personal, por ahí tengo algunos gustos muy parecidos a los que puedan tener los estudiantes. También me gustan los videojuegos, me gustan las películas de terror, me gusta la música heavy metal. En ese sentido, creo que podemos llegar a compartir algunos gustos. Y obviamente también me gusta muchísimo la física, la química. Creo que son dos ciencias muy interesantes y muy importantes también. Fíjense, al comienzo de esta charla les decía que ya tenemos una vacuna, ya existe la vacuna contra el coronavirus, y realmente para la ciencia eso fue algo nunca antes visto. Generalmente cuando se presentaba una enfermedad, un virus o alguna epidemia del grado como la del coronavirus, se tenían que esperar muchos años para que apareciera una vacuna. E incluso hay enfermedades que existen hace muchas décadas y todavía no existe una vacuna. Y hoy se nos da esta situación donde a 10 meses de haberse detectado esta enfermedad del coronavirus, ya aparece no una sino varias vacunas. Y muchas veces uno se pregunta, o muchas personas se preguntan, ¿es confiable una vacuna? Esta es una interesante pregunta para iniciar las clases sobre la importancia de las ciencias. ¿Es confiable una vacuna que haya aparecido en tan poco tiempo? Es decir, después de 10 meses de haberse conocido la enfermedad, aparece la vacuna. ¿Será suficiente el periodo de investigación? Bueno, por un lado contarles que históricamente, para que aparezca una vacuna, como les decía antes, tuvieron que haber pasado muchos años. Generalmente, históricamente, por ahí pasan 10 o 15 años y recién aparece la vacuna contra ciertas enfermedades, ¿no? O incluso puede que la enfermedad haya pasado 15, 20, 30, 50 años y aún no exista una vacuna en contra de esa enfermedad. ¿Cómo es posible que ahora haya aparecido una vacuna en tan poco tiempo? Bueno, primero comentarles que hoy en día la ciencia es una ciencia que tiene muchas ventajas respecto de lo que fue la ciencia hace 15 o 20 años atrás. Hoy en día, para comentarles un detalle, por ejemplo, se trabaja mucho en comunidad científica. Es decir, no hay un solo equipo de investigadores científicos que estén abocados a esta investigación de la vacuna, sino que se da por equipos en distintos países. Y tenemos la ventaja del uso de Internet, en el cual estamos todos comunicados de manera casi instantánea. Es decir, si un médico, por ejemplo, o un científico de Alemania descubre, aunque sea una pequeña información sobre el virus, inmediatamente la puede compartir con cualquier médico o científico de cualquier parte del mundo, y esa información viaja de forma casi instantánea. Entonces los tiempos de investigación se reducen, y muchísimo. ¿Está bien? Por otro lado, también se ha dado algo que muy pocas veces sucede, que toda la comunidad científica de todo el mundo participa de una sola investigación. Es decir, en estos últimos 10 meses, la comunidad científica de todo el mundo se abocó solamente a la investigación del descubrimiento de esta vacuna que nos proteja del coronavirus. Y eso es algo que muy pocas veces sucede en la historia. Es decir, ¿es confiable la vacuna o cualquiera de las vacunas que hoy en día circulan? La verdad es que sí, en cuanto a lo que significa científicamente, sí. ¿Pasó por todos los protocolos necesarios para que la vacuna sea confiable? La respuesta sigue siendo sí. ¿Y por qué sale una vacuna tan pronto? Bueno, por todas estas cosas que yo les comentaba. Históricamente estamos acostumbrados a que la investigación para el desarrollo de una vacuna lleve 10, 15, 20 años, justamente porque no existía la tecnología que tenemos hoy en día. Por otro lado, también toda la comunidad científica del mundo se dedicó solamente a esa investigación, obviamente con muchos recursos de por medio. Estamos hablando de, imagínense que un solo país por ahí dona a la investigación miles de millones de dólares solamente para la investigación de esta vacuna.
Y bueno, gracias al esfuerzo de muchos países y sus comunidades científicas, se ha logrado algo que históricamente nunca había sucedido, que es el descubrimiento de estas, no una, sino varias vacunas que funcionan, tienen bastante eficiencia respecto de lo que es la inmunización en contra del coronavirus. Así que fíjense cómo la ciencia hoy en día a nivel sociedad es fundamental. Gracias al descubrimiento científico contamos hoy en día con varias vacunas. En Argentina en estos momentos hay 3 tipos de vacunas diferentes. Uno es la famosa Sputnik 5 o Sputnik V, obviamente de Rusia, ese fue el país que la descubrió. Después tenemos la Covishield, que es fabricada en la India por medio de las investigaciones de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, creo. Y luego está la vacuna china, la Sinopharm, que es la tercera vacuna que está circulando acá en nuestro país. Así que bueno, este es un ejemplo, digamos, que nos permite por ahí comenzar a interpretar la importancia que tiene la ciencia en la vida cotidiana, en este caso con esta investigación y desarrollo y producción de una vacuna. Nosotros en la materia vamos a trabajar, como les decía antes, desde 3 ciencias grandes e importantes, que son la física, la química y la biología. Pero antes de que nos metamos a estudiar estos contenidos, me gustaría proponerles para esta primera clase una especie de debate sobre lo que tiene que ver con el rol de la mujer en las ciencias. Esta semana, el 8 de marzo, se dio el Día de la Mujer. No sé si quizás usted haya saludado a su mamá, a su papá, a su hermana. A alguna mujer seguramente le ha deseado a usted feliz Día de la Mujer. Y este simbolismo por ahí que representa el Día de la Mujer, cuando lo llevamos a ver cuál es el rol, la pregunta de hoy es: ¿cuál es el rol, cuál es el papel que juega la mujer dentro de lo que es la ciencia? Esta pregunta, que al comienzo parecería un poco inocente, en realidad tiene mucho para hablar. Por ejemplo, si yo a alguno de ustedes o a cualquier estudiante de ciencias le preguntara, dígame por favor el nombre de un científico famoso, vendría a nuestra memoria nombres de grandes científicos como Isaac Newton, por ejemplo, como Galileo, como Stephen Hawking, como Einstein, Albert Einstein, Maxwell, Lavoisier. Hay un montón de científicos famosos, Copérnico, Aristóteles. Ahora, todos estos científicos tienen algo en común. Lo que tienen en común es que son todos hombres. Y surge la pregunta casi inmediata de: ¿ha habido mujeres? ¿Ha habido mujeres en la investigación científica? ¿Ha habido mujeres en la ciencia que hayan hecho aportes tan grandes como estos hombres que nosotros conocemos, muy famosos en la ciencia? Esa pregunta tiene como respuesta una respuesta un poco vergonzosa, digamos, para los que estudiamos y los que enseñamos ciencia. La respuesta es sí, hubo muchas mujeres que han hecho aportes increíbles y geniales a la ciencia, pero que lamentablemente hoy en día son prácticamente desconocidas. Quizás si tuviéramos que nombrar a la mujer más conocida de la ciencia, seguramente venga a nuestra imaginación el nombre de Marie Curie. Marie Curie ha sido una gran investigadora científica de hace unos 100 años atrás, que tuvo 2 premios Nobel. Un primer premio Nobel de física y luego un segundo premio Nobel de química. Ahora, Marie Curie recibe el primer premio Nobel de física en el año de 1903. Lo recibe junto a su marido, que es el conocido científico Pierre Curie. Ahora fíjense ustedes que cuando uno la conoce a Marie Curie, uno dice sí, es famosa, pero llama mucho la atención porque Curie no es el apellido de Marie, sino que es el apellido del marido. O sea, la fama o el reconocimiento que tiene Marie Curie en todo caso es a través de
el apellido del marido. El verdadero apellido de Marie Curie es Marie, el nombre completo, ¿no? Marie Sklodowska, ¿está bien? Y toma el apellido del marido, lo que era costumbre en esa época y hoy en día también en algunas culturas, toma el apellido del marido, pero fíjense qué curioso, el día de la entrega del premio Nobel se le prohíbe a Marie Curie subir al estrado para recibir el premio, solamente lo dejan subir al marido. La nombran a Marie Curie, pero le prohíben subir a recibir el premio Nobel. Y esto en 1903, es decir, hace unos 118 años atrás. Marie Curie sigue investigando, a los pocos años fallece el marido. Ellos habían trabajado muchísimo sobre un estudio sobre radiactividad, radiación en los elementos químicos. Eso le provoca una enfermedad en la sangre a ambos y el marido termina falleciendo. Marie Curie queda bastante enferma debido a la radiactividad de estos elementos químicos que ellos investigaban, y Marie Curie sigue trabajando, sigue investigando y logra un segundo premio Nobel en el año de 1911. Recién ahí, en ese segundo premio Nobel, le permiten subir al estrado a Marie Curie a recibir su premio. Ahora, la pregunta obligada es: ¿cuáles eran los motivos por el cual a Marie Curie no le habían permitido subir al estrado a recibir ese premio? La respuesta hoy nos llama mucho la atención, porque la respuesta es simplemente por haber sido mujer. En esa época no estaba bien visto que una mujer se dedicara a la investigación científica y mucho menos estaba bien visto que se ganara el reconocimiento junto a su marido, ¿no? Simplemente por el hecho de ser mujer. Uno podría decir, bueno, pero eso sucedió hace un montón de años atrás, hace 118 años atrás, 120 casi años atrás. Hoy en día las cosas han cambiado, han mejorado mucho y las mujeres realmente comparten el mismo crédito, la misma fama que los hombres en la ciencia. Lamentablemente no. Lamentablemente la ciencia sigue siendo un ámbito muy machista. Nosotros mismos, cuando en un aula, por ejemplo acá, en esta aula virtual de ciencias naturales, mencionemos a grandes científicos, seguramente le dediquemos mucha más atención a nombres como los que les mencionaba antes, como a Copérnico, Giordano Bruno, Galileo, Isaac Newton, Hawking. Son todos nombres de personas masculinas, de hombres, y tenemos que hacer algo al respecto. Y por eso también quise en esta primera clase introducir este debate acerca de qué tanta importancia le damos a las mujeres en cuanto a lo que tiene que ver con la investigación científica. Obviamente lo más lógico, lo más racional sería decir lo que seguramente todos estamos pensando. En realidad el sexo de una persona no interesa al momento de su reconocimiento científico. Lo que interesa más que nada son sus ideas, los aportes que han hecho al campo de la ciencia que se han dedicado, ¿no? Hoy en día creo que lo más natural sería pensar justamente lo que es lo lógico, que en el campo de la ciencia puedan brillar de igual manera tanto hombres como mujeres, simplemente por sus ideas. Y eso creo que es algo que se construye desde las aulas. Creo que si queremos lograr un mundo científico donde lo que importen sean las ideas por encima del género de las personas, creo que es algo que debemos trabajar desde los primeros años del estudio de las ciencias. Y por eso quise de esta manera comentarles esta curiosidad que tenemos y que, para serles sincero, a mí me sigue asombrando y me sigue avergonzando también esta actitud que tiene la comunidad científica respecto al reconocimiento de las mujeres en la ciencia. Generalmente esto también sucede en otros ámbitos, ¿no? Alcanza con, por ejemplo, mencionar vamos a un caso cotidiano también. Como saben, el ministro de Salud, Ginés García, fue separado de su cargo y en su reemplazo llegó una ministra de Salud.
Y en redes sociales, a nivel comentarios de la gente, hubo muchas acusaciones respecto de la nueva ministra. Y muchas de esas acusaciones, o muchas de las críticas que tuvo, no tenían que ver con su formación científica. Es decir, la nueva ministra de Salud, por ejemplo, tiene una formación, en mi opinión, muy sólida, tiene doctorados realizados en ciencia, ha participado y sigue participando en muchísimas investigaciones, no solamente con el tema de la vacuna, sino en otras investigaciones en cuanto a salud, en cuanto a medicina. Es una persona con muchos títulos universitarios, muy bien formada, y sin embargo muchas de las críticas que hoy en día puedo escuchar sobre la nueva ministra de Salud se refieren más que nada a su aspecto personal, a cómo tiene cortado el pelo, a que es una mujer, y que muchas veces se escuchan estos comentarios de que no, como es mujer, seguramente no va a hacer un papel tan bueno como lo podría hacer un hombre, por ejemplo. Y eso, en mi caso personal, es algo preocupante. Es preocupante que en el año 2021 siga habiendo un montón de gente que piense que solamente alguien por ser mujer va a desempeñar un trabajo menos efectivo que lo haría un hombre. Y ese es un debate que me parece a mí es muy interesante de que lo podamos realizar acá, desde los primeros años de lo que es la formación científica de un estudiante. De manera tal de que cuando ustedes vayan creciendo y vayan aprendiendo cada vez más de ciencia, esta idea de que una mujer no puede hacer grandes aportes a la ciencia vaya desapareciendo. Pero como les decía antes, esta idea del machismo en la ciencia no es algo que es propio de la ciencia, sino que más bien es una idea generalizada de muchísimas personas, en muchos ámbitos. Hoy en día hay muchas actividades que históricamente las mujeres no han tenido acceso, y como les decía, en la actualidad van ocupando esos lugares que hasta hace poco eran exclusivos del género masculino. Por nombrarles algunos ejemplos, deportes como el boxeo, el fútbol, el básquet, que históricamente han sido deportes practicados por hombres, hoy en día ya tienen, por ejemplo, equipos de mujeres que participan. También sucede lo contrario, ¿no? Por darles un ejemplo, la docencia, en lo que tiene que ver con maestros y profesores, históricamente siempre ha sido un ámbito que lo realizaban más mujeres que hombres. Hoy en día la cosa está más repartida, y seguramente ustedes notarán que en las escuelas hay casi la misma cantidad de profesores y profesoras. Lo mismo enfermería. Enfermería es una profesión que históricamente ha sido una profesión de mujeres, y hoy en día cada vez hay más enfermeros. Creo que el debate, me parece a mí, es algo necesario desde un aula de ciencias naturales, sobre todo cuando tenemos estudiantes jóvenes como ustedes, como para que ya desde pequeños vayan entendiendo que, al menos en ciencia, y creo que en todos los ámbitos, lo que importa no es el género, ya sea hombre o mujer, sino las ideas y el conocimiento y los aportes que puedan hacer a su campo científico, ¿está bien? Pero obviamente todavía falta mucho, me parece a mí, para que se logre entonces descartar definitivamente estas ideas de que solamente el hombre puede realizar aportes importantes a la ciencia, ¿no? Bueno, algo que le quiero comentar también, que le quiero avisar sobre lo que es las intenciones de esta cursada de Ciencias Naturales. Bueno, más allá de los contenidos que vayamos a ver este año sobre química, física o biología, hay algo que me interesa mucho, que es que cada uno de ustedes pueda ir formando su propia opinión, que vayan manteniendo una opinión crítica en todo momento, que puedan entablar debates, no solamente con compañeros de su clase, sino también con su propia familia, que vayan formando su propia opinión. Creo que en este sentido es algo muy importante, no solamente para lo que es la formación científica de cada uno de ustedes, sino también por lo que tiene que ver con la formación académica de este nivel secundario.
Creo que durante el nivel primario, que usted ya lo ha terminado, ha visto muchos contenidos de ciencias naturales, ha visto contenidos de lengua y literatura, ha visto muchos contenidos de matemática, de ciencias sociales, de música, de plástica, de educación física, pero es momento de que ahora avance un paso más, que vaya un poco más adelante de lo que es su formación, y creo que en ese sentido es muy pero muy importante que cada uno de ustedes vaya manteniendo esa opinión crítica en todo momento. Por eso muchas de las actividades, como por ejemplo esta primera actividad que le voy a pedir que realice, tienen que ver con expresar su propia opinión. Expresar su propia opinión luego de haber, en este caso, escuchado y aprendido algunas cosas de, por ejemplo, en este caso, el papel de la mujer, qué papel juega la mujer en el ámbito científico y cuáles son las limitaciones que se le pone al momento de reconocer esos aportes científicos, ¿no? Pero creo, insisto, me parece muy pero muy interesante e importante que todos ustedes logren al final del año 2021, logren, como les decía, cada uno de ustedes tener un espíritu crítico y una cierta facilidad hacia lo que es el debate. Obviamente esto que les pido es algo que se va a ir aprendiendo a lo largo del año. Siempre me resulta muy interesante conocer cuáles son las opiniones de ustedes. De mi lado, obviamente, van a tener el desarrollo de las clases, no solamente en cuanto a contenidos, sino también en cuanto a mis propios puntos de vista, pero siempre me resulta interesante conocer cuál es la opinión de ustedes. Así que bueno, hoy en esta especie de primera clase introductoria a lo que es la materia de ciencias naturales, estuvimos hablando entonces del papel que juegan las mujeres en el ámbito científico. Para hacer una especie de resumen, comentarles que creo que las mujeres no han tenido un trato justo en cuanto al reconocimiento de sus aportes a la ciencia. Como les digo, alcanza con mencionar o preguntar cuántas mujeres conocen ustedes del ámbito científico y los nombres son muy pero muy pocos. Creo que como les decía, no han tenido reconocimiento científico. Creo que hoy en día todavía en muchas personas existe esta idea de que un hombre siempre es mucho más eficiente en el campo de la ciencia de lo que puede ser una mujer. Y eso creo que se puede cambiar. Creo que obviamente es una idea que no es real. Hombres y mujeres trabajan de la misma forma en el ámbito científico, y creo que es algo que se tiene que empezar a eliminar esa idea, pero justamente se realiza desde una formación científica muy temprana. Por eso lo estamos hablando en este primer año de Ciencias Naturales. Bueno, a continuación les comento entonces cuál es la consigna de trabajo para ustedes, lo que les pido que hagan de tarea. Son dos preguntas. La primera de ellas es preguntarles ¿qué piensa usted acerca del trabajo científico de una mujer? ¿Piensa que tiene la misma importancia que el trabajo de un hombre? ¿Cree que un hombre es más efectivo, es más eficiente? ¿Son mejores las ideas de un hombre que de una mujer en ciencias? ¿O cree que ambas personas pueden realizar el mismo trabajo de la misma importancia, independientemente de si es hombre o mujer? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es más que nada una consigna de trabajo, le voy a pedir que investigue y comente acerca de alguna mujer que se haya destacado en algún campo de la ciencia, el que sea. La biología, la física, la química, la astronomía, medicina, lo que usted quiera. En cualquier ámbito científico, que me nombre con nombre y apellido, el nombre y apellido de una mujer y qué aporte ha hecho a la ciencia. Por ejemplo, yo ya le mencionaba durante esta primera clase el nombre de Marie Curie, que, como le dije, hizo grandes investigaciones en cuanto a los elementos químicos radiactivos. Por ejemplo,
usted tiene para elegir. No le voy a dar otros nombres para que investigue usted libremente. Simplemente me dice nombre, apellido de la mujer, en qué ciencia se destacó, física, química, biología, medicina, la que sea, astronomía, la que usted quiera, y que en pocas palabras me cuente qué aporte científico hizo. ¿Está bien? Ese es el segundo punto de esta primera actividad. Entonces son 2 preguntas. La primera, que me cuente su opinión acerca de si las mujeres pueden hacer el mismo trabajo científico que un hombre con la misma calidad, y de esta manera indicarme de si el hombre y la mujer en realidad no tiene nada que ver el género para lo que es la investigación científica. Y en segundo caso, la segunda pregunta más bien, que me investigue con nombre y apellido alguna mujer que haya hecho algún aporte a la ciencia. ¿Está bien? Simplemente eso. Bueno, creo que como primera clase y primer contacto estuvo bien, una clase creo que corta y contundente. Ya la semana que viene estaremos trabajando un poco más en lo que tiene que ver con las medidas de seguridad para trabajo en laboratorio. Ahí les voy a comentar lo que es hacer un trabajo en laboratorio, sobre todo en un laboratorio de química, qué cosas hay que tener en cuenta para trabajar de la manera más segura posible, qué acciones llevar a cabo si se produce un incendio, qué hacer cuando hay una quemadura con algún compuesto químico, cómo reaccionar ante distintos tipos de fuego, qué vestimenta hay que utilizar, cómo hay que ir vestido, cómo llevar el cabello, un montón de tips, un montón de consejos y recomendaciones que en realidad se llaman normas. Son normas de seguridad justamente para un trabajo seguro en un laboratorio de química. Así que bueno, de mi parte simplemente despedirme, esperando que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien, recomendándoles que se cuiden mucho. El virus, si bien ha bajado un poco la circulación, sigue igual de activo que siempre, la circulación sigue siendo bastante alta, los casos de contagio todavía es bastante alta. Recomendarles lo mismo que ya sabemos todos, el uso de tapabocas, mantener la distancia social de 1,5 metros, 2 metros de distancia como mínimo, evitar ingresar a lugares donde haya mucha gente por periodos de tiempo de más de 15 minutos, es lo que más o menos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Así que nada, mandarles un afectuoso saludo. Los espero acá en la siguiente clase, que seguramente va a ser la semana que viene. Y ante cualquier duda que tengan, por supuesto, pueden hacerlas ya sea por medio del grupo de WhatsApp o bien por medio de la clase de Classroom, que van a estar las dos igual de activas. Así que un afectuoso saludo para todos y me deseo que estén muy bien.